¿Tienen alguna duda con respecto a la materia del certamen? ¿No? Ya, entonces, como primer ejercicio les propongo este, que termine un cuadrado. Lo que hay que hacer aquí es básicamente ustedes, lo que ustedes ya deberían saber, que es simplemente analizar el error bueno, con respecto a la variable alfa. Y para ello, lo que vamos a hacer es ver la norma al cuadrado del error por la materia que le subí yo al aula. Entonces, ¿cómo analizamos este error? Lo que vamos a hacer es, voy a abrir Paint porque no me queda ahorrar. Le voy a decir que le voy a decir que para el 1A, esto va a ser simplemente la norma del error al cuadrado. Va simplemente a corresponder a la sumatoria para i igual 1 hasta n de, de cualquier modelo f evaluado en x sub i menos el valor correspondiente al punto en el eje de en el eje de las ordenadas. Y eso todo eso cuadrado. Haciendo esta cosa que está acá, te va a dar una función, perdón, les va a dar una función, no la voy a llamar f, lo voy a llamar, no, lo voy a llamar q, y cuyo argumento va a ser un vector. Este vector va a corresponder a cada uno de los parámetros a evaluar. En este caso se evalúa el modelo f de x igual a 1 más alfa x dividido en 2. Entonces, analizando esta cosa que está acá, bueno, y también representando el tiro, nosotros tenemos que esta va a ser la sumatoria para i igual 1 hasta n. Me equivoqué, perdón. Hasta n de simplemente 1 más alfa por x sub i dividido en 2. Menos x sub i, perdón, no es x sub i, es y sub i. Perdón. Eso, menos y sub i al cuadrado. ¿Ya? Y a partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer es que esta cuestión se va a transformar en una función q de alfa. Ahora, ahora que prosigue, hay que analizarle a esta cosa lo que son los máximos y los mínimos con respecto a la variable alfa. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar. Derivar q con respecto a alfa. Y esto va a ser simplemente sumatoria para i igual 1 hasta n de dos veces 1 más alfa por x sub i dividido en 2 menos el i sub i, luego por la derivada de lo que está acá adentro, que sería, bueno, aquí en este caso sería un medio, bueno, aquí sería 0, y no depende de alfa, aquí también no depende de alfa, entonces me quedaría alfa medio de x sub i, y la derivada de eso va a ser alfa medio, entonces va a ser x sub i medios.
Eso va a ser igual a cero. Eh, despejando acá, tenemos que esto va a ser de como la sumatoria así, de esta cosa, y esto, el x no va a pasar para acá dividiendo. Ojo, ¿por qué? Porque si nosotros revisamos la tabla, uno de los valores de x, uno de los valores de x va a ser cero. Entonces vamos a estar el cero dividirlo por cero, eso es indeterminado. Por lo que nosotros lo que vamos a hacer es pasarla adentro de adentro de la sumatoria, a través de la propiedad distributiva. Entonces correspondería a x sub i más alfa por x sub i al cuadrado medios, menos x sub i y sub i. ¿Se entiende o no? ¿Por dónde quiero llegar o no? Pero, entonces, esto implica... Ahora, la pega aquí es simplemente despejar el alfa en términos de la sumatoria entre el x sub i y el x sub i por y sub i. Y claro que el alfa, como es constante, se va a ir fuera de la sumatoria, entonces no tendremos mucho problema con eso. Entonces, voy a ahorrar aquí arribita. De hecho, no tengo ninguna mejor idea. Bueno, entonces, esto va a corresponder simplemente como ya lo mencioné antes, esto va a ser la sumatoria de ahí igual 1 hasta n de x sub i medios más alfa por x sub i al cuadrado medio menos x sub i y sub i. Esto va a ser igual a cero. Ya, entonces, esta sumatoria, como es una sumatoria en conjunto, se puede separar en tres sumatorias. Por ejemplo, esto va a corresponder a la sumatoria de x sub i medios más alfa veces la sumatoria de x sub i al cuadrado medios. Esto va a ser igual a la sumatoria de x sub i y sub i. Ya, entonces, ahora, ¿qué procede? Primero procede en pasar esto hacia la izquierda, no, perdón, hacia la derecha. Esto sería alfa por la sumatoria de x sub i al cuadrado medios. Esto va a ser igual a la sumatoria del x sub i y sub i menos la sumatoria de x sub i medios. Ya. Y después de eso, lo que vamos a hacer es simplemente pasarla dividiendo. Entonces el alfa va a corresponder a estas fórmulas. Dividido en el x sub i al cuadrado medio. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Si yo lo quiero dejar más bonito, por ejemplo, podría esto multiplicarlo por 2, acá, arriba y abajo.
Entonces esto me quedaría alfa, entonces en total alfa me quedaría como la sumatoria del x sub i, perdón, de dos veces el x sub i, el y sub i, menos la sumatoria del x sub i, dividido en la sumatoria de x sub i al cuadrado. Es como lo mismo. ¿Lo ven o no? Entonces, ya después de esto, va a corresponder a tomar los valores de la tabla que está acá. Lo voy a cambiar. Va a corresponder tomar a estos valores de la tabla y calcular la sumatoria. Como son valores discretos, esto no hay que, por ejemplo, hay que calcular solamente la suma de estos números primero, después la suma al cuadrado y después la suma por su multiplicación. Entonces yo no creo que haya mucho problema ahí. Entonces, comencemos. De partida, voy a borrar. Entonces, esto sería la suma bueno, sí, la suma de dos veces el x sub y sub i se calcula de la siguiente forma. El 2 se va a multiplicar por el cero y esto se va a multiplicar por el 3.99 menos bueno, menos y se le resta 0. No, miento. No, lo que pasa es que yo tengo acá de que esto, no, sí, perdón. Esto sería, lo que pasa es que yo calculé esto al tiro. Y subí menos el x subí al tiro. Los metí en la misma sumatoria, los dos. Y esa cosa, que era lo mismo que teníamos antes, esto se calcula así. Dos veces el cero por el 3.99 menos cero sumado con el 2 por uno por el 2.17 menos el uno, ojo, más 2 veces por 2 por el 1.35 menos el 2 y más el 2 por 3 por 0.81 menos 3. Y esta cosa da un valor súper bonito que es 8.6. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les debería dar 8.6. A no ser que yo me haya equivocado en algo. O ustedes pusieron mal la cuestión. La suma de x sub i al cuadrado se calcula como el 0 al cuadrado más el 1 al cuadrado más el 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 14. Por lo tanto, nuestro alfa, que correspondía a la suma de 2 el x sub i y sub i menos la suma del x sub i dividido en la suma de x sub i al cuadrado va a corresponder simplemente a 8.6 dividido en 14. Y eso me da un valor menor a 1. Esto va a ser 0.61 con varios decimales más para allá. ¿Se entendió? Sí,
Ya, bien. Sí, 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 sí. Si tienen duda, hablen nomás, ¿ya? Porque como esta es una llantía con poco ejercicio, son tres, entonces voy a tener más tiempo para responder consultas. Así que si quieren hablar, hablen. Mm. Ya, ahí ya hicimos ya el ítem 1A. Para el 1B corresponde a una fórmula, simplemente. Que es la fórmula del R cuadrado. Esa se lo puedo, sí se lo puedo mostrar. Sí, yo creo que se los mostré, pero eh, para que recuerden cuál era. Está abajo del todo, ese. Lo que vamos a hacer es una aplicación directa de eso. Entonces, lo que vamos a hacer de partida, para este caso, solamente vamos a hacer nuevo. ¿No? Voy a calcular cuánto varía f de 0 con referente al modelo, f de 1, f de 2 y f de 3. El valor de f de 0 con referente al modelo f de x eh, igual a 1 más el alfa ya calculado, por si acaso, que era como 0,61. Oye, ¿Sí? una consulta. Que este tiene que ser valor cercano a uno. El coeficiente de terminación, si me da 2 escapa mucho, ¿no es cierto? Sí, y si te da menor también. Ya, vale. Y de hecho, acá voy a hacerle un pequeño spoiler alert, en el cual esto no nos da uno y no nos da un valor cercano a uno. Dale, dale. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago f de 0 aquí, en este modelo, sin saber el valor de alfa, esto va a ser 0,5. Y esta cosa no es 3,99. F de 1 va a ser como va a ser aproximadamente 0,81. F de 2 va a ser aproximadamente 1,12. Y F de 3 aproximadamente va a ser Oye, por si acaso estáis mostrando 1,43. el PDF. Ah, ya voy a Sí, hacer. no se ve la pizarra. Sorry, 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 sorry. Ah, jale. De hecho, voy a hacer esto. Pantalla. Listo. Ahí está viendo la pantalla completa, ¿no? Ahí sí. Ignoren esto, por favor. Ya. Ya. Bueno, para el caso en el f de 0, si uno reemplaza, acá en 0, aquí en este modelo como tal, esto nos va a dar que todo va a ser 0,5. F de 1 es 0,81, F de 2 1,12 y F de 1 1,42. O sea que no se parece, los valores ni siquiera nos da. Los valores del modelo ni siquiera nos dan cercano al real. Sin embargo, eso no es suficiente como para, perdón, como para decir que el modelo no es cercano al real. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular el R cuadrado. Yo creo que en física, cuando estaba en el laboratorio activo de física, uno tenía que calcular esto, como la pendiente con valores tomados de los datos de una muestra de valores tomados de una muestra ¿cómo se llama esto? Bueno, del experimento en sí. Uno tiene que calcular la pendiente, el coeficiente de posición también, cuando uno tiene que interpolar como una recta. Ya, y uno de estos valores que se calculaban a través del Excel, a través de la estimación lineal, era el R cuadrado. Con lo cual, si el R te daba un valor cercano a uno, quiere decir de que el modelo o la recta era como modelable a lo real, a, lo, a los valores reales, que se acercaba mucho. Y ese R cuadrado se calcula así.
como ya lo mencioné antes, creo que está aquí, se calcula como la suma del producto menos el producto de las sumas de ambos, y eso se divide en esta cosa fea. Entonces, voy a anotar aquí la fórmula para que después no se lo olvide. Esto va a ser al cuadrado. Entonces, para poder calcular esto, primero hay que calcular cada sumatoria aparte. Lo primero que se va a calcular va a ser la sumatoria del x sub y. Esto va a corresponder a 0 más 1 más 2 más el 3. Esto va a corresponder a 6. Después viene la sumatoria del y sub i. Esto va a ser igual a 0,5 más 0,81 más 1,12 más 1,42. Eso me daba aproximadamente 3,84. Ya, y para la sumatoria de el x sub i y sub i, esto va a corresponder a 0 por 0,81, no, por 0,5 más el 1 por 0,81 más el 2 por el 1,12 más el 3 por el 1,42, y eso va a dar aproximadamente, eso sí, va a dar 7,3. Y ahora para la sumatoria, que es el que subía al cuadrado, ese se calculó antes y eso valía 14. Entonces, ya teniendo la sumatoria más o menos calculada, lo que proviene ahora es simplemente reemplazar. Esta cosa sería la sumatoria de x sub i por y sub i, y la calculamos, esta vale 7,3, menos la sumatoria del x sub i por la sumatoria del y sub i. Esto va a ser 6 por 2,84, no, 3,84, perdón. Ah, chucha. Ahí está, ya. Dividido en simplemente lo que sería 14, que es el término que corresponde aquí, menos la sumatoria de x sub i al cuadrado. O sea, esta cosa elevada al cuadrado, por lo tanto sería 6 al cuadrado. Y todo eso al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Da aproximadamente 0,51. ¿Es el canal real o no? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Es el canal real o no? No. No. No, no. Bueno, eso. Mm, Por lo tanto, ya concluimos de que no es cercano al real. Ya determinamos ya cuánto vale a la constante alfa. Y eso. ¿Tiene alguna duda con respecto a la materia de mínimos cuadrados? Tenemos tiempo, por eso. No, por el momento no. ¿Seguros? ¿No? ¿Nadie? No, ¿Se acuerdan que esta seguro. es su última ayudante conmigo? Yo tengo la duda de eso cuando guiaba ¿Ya? un sistema no lineal.
Ah, sí, cuando pasa esta cosa, como de un sistema no lineal, trata de hacerlo por Newton-Raphson, porque eso requiere menos iteraciones, Newton-Raphson. ¿sí? Mm. Que sería decir como, Sí, lo eh, que era del certamen 2, ¿no es cierto? no, es certamen uno. Eso. Eso, Oye, una pregunta, pero no ¿sí? es de materia. Ese ETA, ¿qué, cómo se calcula el ETA? ¿Cuál está? ¿El de las tareas? El letra de las ¿O es tareas. como, claro, como el multiplicador que va a dar la tarea? Ah, eso es lo del profe, eso es lo del profe, yo no lo sé. Ah, es como que él va a estimar el ETA Sí, de acuerdo al... él lo va a estimar, sí. Y me dijo que por eso era necesario que la tarea fuera obligatoria. Vale. Igual sirve harto, yo encuentro, ¿sabéis que como para practicar al menos Sí, y para estudiar apaña? ya, eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con referente a la materia? ¿No? Ya. El Rudolf me dice por chat que no, así que ya, digamos. No, no. Ya, como el siguiente ejercicio va a ser de integrales. Supongo que no le quedan muchas dudas con referente al proceso, ¿no? Porque sobre todo ustedes han asistido a casi toda mi ayudantía y ya saben, bueno, ya deberían saber cómo se hace. Solamente que la única variante aquí es que ahora vamos a trabajar con derivadas, pero en sí es la misma lógica. Entonces, para aquello lo que nosotros vamos a hacer es que, bueno, de partida, para que la F hay que seleccionarla. Y nosotros vamos a seleccionar la F de acuerdo en base a la base canónica. Va a ser el uno, el X cuadrado, así hasta llegar a n. Ya. Entonces, yo sé que la integral, bueno, perdón, para f de x igual a uno, yo sé que f' de x va a ser cero. Por lo tanto, yo sé la integral de menos uno y uno de la f va a corresponder simplemente a la integral entre menos uno y uno del uno de x. Y eso reemplazando con la expresión que tenemos acá, que te va a dar simplemente el a por f de menos uno va a ser uno, así que te va a ser por uno, más b por f de uno también va a ser uno, más c por f, f' de menos uno como f' de cualquier constante cero, entonces esta cosa va a ser cero, más el d por lo mismo, por cero. Y esta cosa, la integral de esto vale 2, por si acaso. Para el siguiente caso, sería que f de x sea igual a x. Acá, como nosotros tenemos, que se me olvidó mencionar, tenemos cuatro variables, tenemos que sacar cuatro ecuaciones, tenemos que sacar en total cuatro ecuaciones para que esta cosa tenga solución. Por lo tanto, vamos a avanzar hasta aquí al cubo. El f' en este caso va a ser el uno.
Por lo tanto, la integral entre menos 1 y 1 de la f, yo lo voy a anotar así como f de x, va a ser igual a la integral de menos 1 y 1 de la x de x. Y esto va a ser igual a f de menos 1 va a ser menos 1 por la identidad. Entonces esto va a ser el a por el menos 1 más el b por el f de 1. F de 1 en este caso vale 1 por la identidad. Más el c por f' en 1. Pero en menos 1. En este caso sería 1. Y más el d por f' en 1, que también sería 1. Vieron que aquí ya la constante c y d ya me dan ya entran en juego acá. Así que no aquí van a ser distintos de cero. Y como spoiler alert, cuando uno resuelve el sistema, las constantes van a ser menor a 1, pero distintos de cero. ¿Ya? Entonces la integral aquí, este valor cuesta 0, porque es par la función. Y me estoy moviendo en un intervalo simétrico. Ahora para f de x igual a x cuadrado. Esto va a ser igual a simplemente, bueno, no para aquí. Sí, x cuadrado. F' entonces va a valer 2x. Y esto implica que la integral de la f, de menos 1 y 1 de la f, va a corresponder simplemente a la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado. Esto va a corresponder a por 1, o sea, f de menos 1, aquí va a ser 1, entonces va a ser a por 1, más b por 1, que es lo mismo, porque está al cuadrado, así que es independiente. F' de menos 1 va a ser menos 2, porque aquí ya cambia. Va a ser más el c por menos 2, más, y el d me va a quedar positivo. Entonces, acá va a ser f' en 1 va a ser 2. Entonces va a ser d por 2. Porque no es b, es d. Esto va a ser igual a lo que me dé el valor de esta integral, que en este caso da 2 tercios. ¿Se entiende cómo voy sacando la ecuación o no? Sí, Perfecto. A ver. Disculpa, siempre se iguala al valor de la integral. Sí, en este caso porque estamos calculando estamos calculando el valor de esta integral en base al grado más alto posible para la Ah, ya. fórmula. Como en este caso el grado más alto posible siempre va a ser el polinomio más alto de la base canónica que ocupemos, que en este caso va a ser 3. Entonces ese error va a ser 0. De hecho, acá nos damos cuenta que con esto, esto va a dar va a dar súper alejado de lo que es x a la 4, por si acaso. Y para esto y por alguna razón para esto va a ser cercano.
Entonces, ahora para la última ecuación que va a ser f de x, tengo que anotar aquí, igual a x al cubo, con f' de x igual a 3x cuadrado. La integral, Disculpa, ¿podéis ¿sí? mostrar un momento la pregunta, no? Que, Después de la clase la voy a subir, así que no te ah, preocupes. si es que la base canónica ahí no te la dan, po. La base canónica tú la tenés que poner y no Pero, necesariamente te la van a dar. y la determino de acuerdo al A IDF, ¿no es la, cierto? a la necesidad, sí. Ya, vale, gracias. Que claro, yo por ejemplo podría haber puesto, voy a ocupar la base, por ejemplo, el uno menos x cuadrado, el x al cubo y el 2x a la 4, por ejemplo. Y así sucesivamente. Yo podría haber ocupado esta base, pero el problema que tiene con el problema que tengo con esta base es que la integral, o sea, aparte de que claro, de que no sé si me va a servir, si me van a dar valores exactos, yo me voy a complicar mucho con integrales esta cosa, todos. Entonces yo elijo la más fácil que esta, que es la base canónica. ¿Y siempre puedo usar esa? Sí. Mm, vale, vale. Además de que la base canónica es, bueno, aparte de que es fácil de integrar, la base canónica es lineal, por lo que si uno, por ejemplo, quiere calcular la integral de x más x cuadrado más x, simplemente uno lo puede escribir como la integral de x cuadrado de x más la integral de x de x. ¿Se entendió? Porque esta ya correspondería, por Sí, ejemplo, a este caso que está acá abajo. Este, y este caso correspondería al que está acá arriba. Por eso, ya, sigamos. Estamos con f de x igual a x al cubo. Entonces la integral entre menos uno y uno de x al cubo de x va a corresponder a el a por uno al cubo, por menos uno al cubo va a ser menos uno, más b por uno al cubo va a ser uno, más c por menos uno al cuadrado va a ser 1 normal, eso multiplica por 3, esto va a dar 3. Y el uno para el d, f' en uno va a ser simplemente 1 al cuadrado, va a ser uno, y lo multiplico por 3, esto va a dar 3. Y como la integral que me resulta esto va a ser una función par, entonces esto la integral el valor va a ser cero. ¿Se entendió o no? Por ejemplo, acá ya tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No, porque simplemente cuando uno quiere aplicar esto, por ejemplo, con el ejemplo que le mostré acá arriba, lo, lo más fácil es separar esto en dos integrales y así calcularlo con la base canónica. Simplemente por eso. ¿Alguna otra duda? Y si por ejemplo tengo una función que sea uno sobre x al cuadrado o algo así. Igual podí, solamente que no te va a dar exactamente ese valor. Te va a darte con un error. De hecho, Ay, yo le puse esta cosa que está aquí para que se den cuenta de eso. ¿Alguna otra duda?
Ya, pues, ¿cómo se resuelve este sistema? Es fácil. Yo voy a escribir la matriz que sea que va a corresponder a las ecuaciones que yo escribí abajo. Y esto va a ser el 1, 1, 0, 0. Pucha, ahí. Después viene el menos 1, 1. La segunda fila van a ser puros unos. La tercera fila van a ser los primeros dos unos y después va a ser menos 2 con el 2. Y después van a ser el menos uno, uno, el 3 y el 3. Entonces esto va a estar multiplicado por el ABCD. Esto va a corresponder a 2, 0, 2 tercios y 0. Ya. Acá ustedes pueden aplicar la de la TI y sacar, por ejemplo, la inversa al tiro de esa matriz y multiplicarla por el vector B, que es este que está acá. ¿Se entiende? Sí, o sea, se calcula. Sí, se También lo puedo calcula meter de como forma una. normal. Se calcula como se calculaba en matemática 2. Vale. Acá yo por lo menos no les voy a pedir que ocupen ni iterativa, ni método directo, no, haga lo que sepan nomás, porque esto no, porque ese corresponde desde otro tema. Ojo, mira, ojo de que ustedes sí pueden, por ejemplo, aplicar, por ejemplo, método LU para resolver esa matriz, o método de Cholesky, así que la matriz es simétrica, pero usualmente no conviene, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, estos métodos son muy largos y son muy pajeros. Ya, acá se resuelve de forma usual y los resultados van a ser simplemente llamativos, esto porque el A va a corresponder al 1, el B también, el C, como ya había mencionado antes, no va a ser 0, va a ser un tercio, y el D va a corresponder a menos un tercio. Por lo tanto, la integral de cualquier f de t, de cualquier f de x con respecto al intervalo menos 1 a 1, va a dar al f de 1 menos 1 más el f de 1 más un tercio por f' de menos 1 menos un tercio por f' evaluado en 1. ¿Se entiende, no? Sí, Ya, ahí estaría la fórmula lista. Entonces, lo que hay que hacer ahora va a ser evaluar, por ejemplo, en y de x. ¿Esto qué significa? De que hay que calcular la integral entre menos 1 y 1 de x de x, que puede resultar muy conveniente porque acá es simplemente la identidad. Entonces, entonces basta con hacer f de x igual a x y reemplazar aquí la fórmula. Por ejemplo, f de menos 1 va a ser menos 1 más f de 1 va a ser 1 más un tercio menos un tercio. ¿Por qué? Porque esto va a ser f de 1, f' en menos 1 va a ser 1 y f' en 1 va a ser también 1. Y esto va a ser 0.
Ya, ahora quiero preguntarle una cosa. De forma analítica, ¿cuánto da esta integral? ¿Cuánto da esa integral? También cero. Entonces, 0. funciona. Está bien calculado. Ahora, para i de, para ahora, por ejemplo, el i de 3x a la 4. ¿Cuánto da eso? De hecho, si ustedes reemplazan esta cosa aquí, en la función que está acá, y yo la voy a borrar acá abajo, ahora, aquí abajito, ¿no? Y reemplazamos simplemente de forma, no, no, da 6 quintos, pero dado de forma analítica, de forma numérica, que usando esta fórmula da -2. Ya, porque esto va a ser f de -1 va a ser 1, o sea, va a ser 3, y también y f de 1 también va a ser 3, entonces esto va a ser la suma. Más un tercio por f', que va a ser 12x al cubo, entonces esto va a ser, de hecho creo que esto es negativo, entonces va a ser ya sé que el cubo, como el -1 es negativo, entonces esta cuestión va a salir para afuera. Entonces esto va a ser -12 tercios. Y como esta cosa es positiva, pero acá arriba, pero acá afuera es negativo, entonces esto me va a quedar 12 tercios también. Teniendo en cuenta que la derivada de la f, en este caso va a ser 4 por 3, 12, x al cubo. ¿Ya? Entonces esta cosa me da 4, esta cosa también me da 4. Ya, y si nosotros reemplazamos acá, me va a quedar 3 más 3 menos 4 menos 4, esto hace -2. ¿Cometí algún error yo, no? ¿Está bien? ¿Comentarios? Está bien, creo. Ya. Déjenme decirles que la integral entre -1 y 1 de 3x a la 4 de x va a corresponder a 6 quintos. Ah, ¿qué pasa aquí? Esta integral es de forma real. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos un problema con esto, ¿verdad? Con el 4. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos ¿Por qué? Porque esta fórmula es de error cero para polinomios de máximo grado 3, no grado 4. Ese es el problema acá. Si hubiéramos querido que esta cosa fuera exacta para un polinomio de grado 4, entonces habría que añadirle una tercera variable, perdón, una quinta variable aquí. Oye, ¿y si da -2 ahí cumplía o tienen que dar 0? Esta cosa, esta Ajá. cosa, tiene que dar, no, este es el valor real. Para, Disculpa. ¿sí? Ah, es que eso del grado siempre va a ser exacto para Me- un de- grado menos de la cantidad de variables, o sea, un número menos de la cantidad de variables, ¿no es es cierto? O sea, si son que, 4 sí, sí, variables, sí. hasta grado 3. Mira, Es una. de forma técnica sí, pero de forma más teórica va a corresponder a la integral máxima
que uno saca de la base canónica. Perdón, a la función máxima que uno saca de la base canónica para integrarla. Va a corresponder a eso. Porque nosotros en este caso nos detuvimos en x al cubo. Entonces el grado máximo a utilizar va a ser x al cubo. Va a ser el 3. ¿Se entiende o no? Vale, sí. Para que sea bonito. Ya, eso. Como este polinomio es de grado 4, entonces esta cosa no va a ser exacta para eso. Ya, esto lo voy a borrar. También lo voy a borrar esto. Ya, aquí pasa algo muy raro ya, con este para evaluar. Porque, mira, si bien no nos va a dar exacta, no, por alguna razón, eh, va a dar una solución, aproximación decente a lo que es el valor real. Que es el caso de el i de e a la menos x cuadrado. Esta famosa ecuación que te sirve para utilizar la campana de Gauss. Entonces, no te vas a perder dentro. El f, bueno, el f' de x, en este caso va a ser menos 2x por e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Y reemplazamos acá. Por ejemplo, para f de menos 1, esto va a ser e a la menos 1. Y esto va a tomar como valor aproximado 0.36 más o menos. Y el f de 1 también, 0.36. ¿Por qué? Porque el término x está al cuadrado. Simplemente por eso. Ya. Más un tercio de f' menos 1. Si nosotros nos vamos acá, entonces esto va a ser menos 1 al cuadrado, por lo tanto esto se hace a la menos 1 por lo que está acá al lado. Entonces menos 2 por menos 1, esto va a ser 2. Por lo tanto, el resultado de f de menos 1 va a ser positivo. Y este resultado va a ser 0.73. Y esto le va a restar el 1/3 de f' en 1. En este caso va a terminar siendo positivo. ¿Por qué? Porque siguiendo la misma lógica, esto va a ser la menos 1 por el 1. Y esto multiplicado por el menos que está acá fuera de 1/3, también va a ser 0.73. ¿Se entendió o no? ¿Aló? ¿Se entendió o no? Ya, perfecto. Y ya, si uno resuelve esta cosa numérica que está acá, esto va a dar 1.22. Aproximado, así. No, 1.26 si quiere poner de más dígitos. Ahí está. El valor real de esta integral de entre menos 1 y 1 de e a la menos x cuadrado, según la TI, esto vale 1.49. Nos dio un valor bastante cercano, porque usualmente con otros modelos te da como el 60% de error, acá en menos. ¿Se entendió o no? Entonces, en ese caso, ¿es exacta o no es exacta? No es exacta porque no da el mismo valor, ojo. Sin embargo, da una buena aproximación. Aproxima. O Ah, bueno, ya.
aproxima de forma decente, no que sea la mejor. Porque como ustedes vieron del profe del profe Canilla o del profe quien sea, creo que la mejor forma de aproximar ese integral era con una integral que era súper fea, con peso súper feo. No me acuerdo el nombre de ahora. Ya. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? O sea, siempre que no sea el mismo valor, o sea, que no dé el mismo valor, no va a ser exacta. Sí, Ok, sí, porque se supone que el error entre el real con el de la fórmula tiene que ser cero. A eso me refiero, eso me refiero con exacto. ya. El error absoluto, ojo. Me digo que era aquí. Ya, ahora, dado este problema de valor inicial, hay que encontrar primero la solución del problema de forma analítica. Eso yo creo que ustedes lo saben hacer, ¿no? Eso. Y con el método de Euler, o llamado también Euler-Cauchy, yo lo descubrí hace poco, hay que calcularlo con paso h igual a 0.5. A ver, en el día domingo, perdón, yo le subí una cosita. A ver, yo le subí esta diapositiva que está acá, con por lo menos todo lo que era correspondiente a la ayudantía y al curso, que es lo que se ve. Si nosotros nos venimos aquí, por ejemplo, vamos a dar que h va a ser simplemente a la distancia que hay entre el x sub k más 1 y el x sub k, y esa distancia se calcula como el x sub k más 1 menos el x sub k, ¿ya? Si yo les digo que h vale 0.5, quiere decir que la distancia que hay entre este punto y este punto es 0.5, ¿ya? A eso me refiero. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya, bueno, ya, entonces, como primer punto, nosotros tenemos que esto va a ser de y de x, de 4x, por el i más 1. Entonces esto va a ser de i partido en i más 1, 4x de x. Esta separación de variables de forma rápida, si uno saca la integral, esto va a ser simplemente logaritmo natural del valor absoluto de i más 1. Esto va a ser igual a 2x cuadrado más una constante. Si ahora, por ejemplo, uno saca lo que es la exponencial, entonces el i de x de forma general va a ser simplemente una constante grande, que no es la misma que esta, ojo, por e a la 12x cuadrado Oye, ¿cómo se llama el archivo que habéis subido? menos 1. Se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Está en aula. Yo lo subí ahí el día domingo. Vale, vale, vale. Ahí la De- encontré. y también en el último correo que les mandé, le mandé la ayudantía de esto, de forma que se ve esto de forma más detallada. Pero igual parece que asisten como 2 o 3 personas. Pero eso está en YouTube igual, pues la misma, ¿no es cierto? Yo lo subí a YouTube. Ah, vale, ya. Y eso, si yo hago, por ejemplo, i de 0 igual 1, esto va a ser simplemente la constante grande por e a la 0, a los 2 por 0, 2 por 0 al cuadrado menos 1. E a los 2 por 0 al cuadrado va a ser 1.
Entonces esto me quedaría que la constante menos 1 va a ser igual a 1. Por lo tanto, la constante grande simplemente va a corresponder a 2. Y en conclusión, el I de X con estas soluciones, con este punto en concreto, va a valer simplemente 2x cuadrado menos 1. ¿Se entiende o no? Ya, esto sí debería entenderse, porque esto ya lo pasaron, porque esto ustedes ya lo vieron ya. Entonces, voy a limpiar. Sí, esa es la analítica. La numérica, por la otra parte, la numérica va a ser simplemente, como yo les explico bien en este documento que está acá, en aula, yo ya se lo subí, indico de que resolver una EDO de forma numérica consiste que se deben encontrar un conjunto de puntos, tal que aproximar la solución al problema. Aquí está. ¿Cómo encontramos ese conjunto de puntos? Va a ser simplemente a través del método de varios métodos, que son el método de Euler, el de Taylor y el de Runge-Kutta. Y para el caso de que haya, para EDO de orden superior, lo que hay que hacer es simplemente expresar esta ecuación como en un sistema de ecuaciones de grado 1. Y entonces se trabaja con los métodos que se ven anteriormente. Con la única diferencia es que ahora se trabajan con vectores. Por ejemplo, para I y para I1 para tener un valor particular. Entonces, yo sé que el I de X lo voy a anotar porque nos vamos a ocupar después. Va a ser 2e a la 2x cuadrado menos 1. Y entonces, con el método de Euler, hay que calcular este conjunto de puntos con paso h igual a 0.5, donde h, como ya bien mencioné antes, va a ser la diferencia, va a ser como la distancia que hay entre el eje de la abscisa, entre los puntos del eje de la abscisa. Ya, entonces, yo tengo que el I' va a corresponder a un f de x, y. Esto va a ser igual a 4x por I más 1. Ya. Entonces, lo que hay que hacer ahora es hacer una tabla donde la primera va a ser el número de iteraciones que uno va a hacer. El siguiente punto va a ser el valor de x correspondiente a la iteración k y el valor de y correspondiente a la iteración k, que es la tercera columna. Y se me olvidó anotar una cosita que va a ser que y de 0 va a ser de 1. Ya, para el método de Euler, como yo lo tengo aquí abierto, lo que vamos a hacer es simplemente de partida definir que el x sub k más 1 va a ser simplemente el x0, lo que esté en x0, sumado por el número de iteraciones más 1 por el paso. ¿Ya? Esta ecuación va a ser válida para todos los métodos, ¿ya? Así que si ustedes ocupan Taylor, tienen que ocupar esta fórmula que está acá. Si ustedes ocupan Runge-Kutta, tienen que ocupar esta cosa que está acá. Pero la única diferencia entre este método de Euler con el resto de los métodos es simplemente cómo calcular el I. El I se calcula de esta forma que está acá. Entonces, yo voy a anotar aquí que I sub k va a ser igual a I sub k menos 1 más el h por el f del x sub k menos 1, coma el I sub k menos 1. Entonces, esta cosa que está acá, este f que está acá corresponde a la f que está acá arriba, esta, corresponde a esta misma.
Y eso, y aquí simplemente reemplazar. Entonces, vamos a calcular solamente 3 iteraciones por tiempo. ¿Ya? 1, 2, 3. Donde en la iteración 0 va a ser el x0 y el y0. ¿Cuáles son los valores del x0 y el y0? ¿Alguien me lo puede decir? Ya. Los valores del x0 y el y0 van a corresponder simplemente a los valores que tomen a los valores que te entreguen en el problema de valor inicial. En este caso, x0 va a ser 0 y el y0 va a ser 1. ¿Se entiende o no? Entonces, Sí, sí. en este caso, va a ser el x0 va a ser 0 y el y0 va a ser 1. Ya lo ponemos en la tabla y ahora hay que reemplazar. Por ejemplo, para el x sub k va a ser el x0, que va a ser exactamente el 0, más k por h. K va a venir dado por esta tabla que está acá, y el h va a ser el paso. El paso nosotros lo dijimos que era 0.5. Entonces, para la primera iteración, esto va a corresponder a x0 más h, por lo tanto esto va a ser 0.5. Después esto va a ser 1, esto va a ser 1.5, y si uno quiere hacer más iteraciones, tiene que seguir. ¿Se entendió, no? Eso. ¿Cómo fue lo último que dijiste? Siguiendo esta fórmula que está acá, como x0 no depende de y0, entonces uno puede sacar todos los valores posibles de x0, de x, eh, usando esta fórmula. Por lo tanto, como el x0 es 0, entonces va a ser el x sub k va a ser k por h. Como h es 0.5 y k, por ejemplo, en este caso vale 1, entonces x sub 1 va a ser 0.5. X sub 2 va a ser 2 veces el 0.5, entonces va a ser 1. El 3 va a ser 3 veces el 0.5, va a ser 3.5, va a ser 1.5. Y si uno quiere hacer más iteraciones, va a tener que seguir empezando esto hasta que termine. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Ya. Para el I sub K. Para el I1, esto va a corresponder a lo que me dé el I0, más el H por el F del X0, I0. En este caso, va a corresponder a lo que me dé el I0, más H veces por 4 veces X0 por el I0 más 1. ¿Se entendió o no? Sí. Perfecto. Entonces, el X0, en este caso, va a ser 0. Por lo tanto, esto me va a dar 0. Y esta cosa también me va a dar 0 porque estamos multiplicando por un 0. Por lo tanto, el I1 va a ser igual al I0, por lo tanto esto vale 1. En 2, se sigue aquí, el X2 va a ser igual a el I1, pero el I2 va a ser igual al I1 más el H por el F de el X1, el I1. El X1 ya no va a ser 0, sino va a ser 0,5. Si uno resuelve de la misma forma que hicimos aquí, esto va a dar 3.
Y para el 1.5 también. También se hace lo mismo. Aquí en este caso va a ser I3 va a ser igual a I2 más el H por el F de X2, I2. Entonces, aquí va a ser 11. ¿Ya? ¿Se me entendió, no? Ya, bien. Ahora, yo por qué anoté esto, yo por qué anoté esto que está aquí. Me gustaría borrar, pero no quiero borrar la tabla, simplemente. Sí, lo hice para comprobar el error y también lo hice para que se dieran cuenta de una cosa. De hecho, lo voy a borrar, sí. No. Entonces, en este caso va a ser el I de X, va a ser 2 a la 2x cuadrado menos 1 y el conjunto de puntos va a ser el 0, el 0,5, el 1 y el 1,5. 0, 1, 1, 3, 11. Pero la palabra del X sub K y la palabra del Y sub K. Ya. ¿Cuál es la gráfica de esta función que está acá? Imaginen eso en una línea recta, por favor. También esa. La gráfica del I de X va a ser como una cosa así. Donde el I en 0, y lo calculamos, esto va a corresponder a 1. El I en 0,5, esto no lo calculamos, pero si uno reemplaza el 0,5 aquí arriba en la ecuación que está acá, esto va a dar 2.29. El I en 1, lo mismo. Hay que reemplazarlo aquí arriba y esto da 13. 13.77 o 78. Y el I en 1.5, esto va a corresponder a 179.03. Esto no lo digo yo, lo dice la calculadora. ¿Ya? Entonces, si uno compara con los resultados que está acá, en 0 va a valer 1, en 0,5 también va a valer 1. Yo me estoy guiando de estos que están acá ya. En 1 va a valer 3, entonces va a ser así, va a estar como por aquí. Y en 1.5 va a valer 11, entonces va a estar como por aquí. Fíjense de que se separa, de que la curva de la función con los puntos que nos dan se van separando de la función real. ¿Lo ven o no? Sí, Bien. Y claro de que el error en este caso correspondería al máximo porque cada vez se va separando más. Pero como nosotros solamente calculamos 4 iteraciones, esto va a dar como un error de 168 o una cosa así. Con este. Si uno cada vez va a ir separando. Por ejemplo, en 0.5 ya hay un error significativo. En, en uno ya cada vez se empieza a separar más y así. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Ya. Bueno, y sería terminado. Esta sería como la última. Este era el último ejercicio.
¿Tienen alguna duda? Esta vendría siendo toda la materia, ¿sí? Sí. Ahí. Ah, ya. Ya, esta es la última ayudantía que tengo con ustedes. Y como en cada semestre digo yo, me gustaría que si tienen algún comentario o algún tipo de feedback que me pudieran dar como para mejorar como ayudante, estaría a la raja. Y eso, yo no sé si voy a tratar de meterme el próximo semestre para la gente que quiera, para la gente que esté en peligro y que cree que ya no va a poder con el ramo. Yo voy a, yo lo voy a seguir intentando. Y eso, espero que les haya gustado la ayudantía durante el semestre. Sé que hubo poca gente, pero sé que estas ayudantías son súper pajas de hacer, sí, por eso es que entiendo que haya poca gente. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo así que decir? A lo mejor Vale. podréis tener una, ¿Cómo? No, dale, a lo no. mejor podéis tener como una tablet, así como para que te sea más fácil escribir. Ah, sí, pero me da para con no sé. ¿Algún otro comentario aparte de eso? Que sí, que vale igual por la ayudantía, aunque yo no pude estar en todas porque en verdad me daba paja venir porque siempre almuerzo a la misma hora de la ayudantía. Mm, Así que las veía después. Pero son buenas en general, bueno. raja. Sí, yo igual, no, a pesar de que no estaba en la ayudantía, igual las veía después, así que igual eran buenas. Así que gracias. Ya, espero que les vaya bien en el certamen de mañana. Yo también tengo certamen mañana. Tengo dos. Así que no estoy, así que eso. Si tienen cualquier duda, escríbanme al correo nomás. Yo les puedo contestar. ¿Ya? Sobre cualquier Ok, tipo gracias. de consulta de tipo certamen. No necesariamente de Vale, la tarea. gracias. ¿Ya? Ya, vale, gracias. Para que tengan confianza con eso. ¿Ya? Y eso. Nos vemos. Bueno, para la gente que esté viendo esto después, nos vemos el próximo semestre, si es que se lo echa. Yo voy a intentar tomarlo ya, pero no prometo nada. Nos vemos. Chau, chaito. Nos vemos, Chao. gracias. Chau, chau.